de septiembre pasado se presentó por parte del Ejecutivo Federal la propuesta de paquete económico 2026. En esta propuesta, pues bueno, se incluyen como parte o rasgo eh, del paquete económico, criterios generales de política económica, la iniciativa a la ley general, a la ley de ingresos de la Federación, perdón, al proyecto de presupuesto de egresos, así como la reforma a la ley de derechos, IEPS y Código Fiscal. En lo que hace a los ingresos, el paquete económico proyecta en total ingresos por 8.7 billones de pesos. Esto equivale porcentualmente al 22.5% del PIB, el Producto Interno Bruto, y también porcentualmente equivale a un 4.6% más de la meta de ingresos que se tuvieron para el presente ejercicio 2025. Ahora, en ingresos totales se incluyen diferentes conceptos que vamos a estar abordando a continuación. Ya comentaba en los componentes principales del paquete económico, pues se encuentran este tipo de políticas. En especial, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, comentar también que en este caso, o para el ejercicio 2026, se perfila un gasto federal en un importe de 10.2 billones de pesos, lo que equivale al 5.8% mayor a 2025. El presupuesto de egresos es en sí un componente importante del paquete económico y incluye o refleja principalmente las agendas o prioridades políticas del gobierno, es decir, en qué se va a gastar el dinero, en qué se va a invertir, en qué rubros o sectores del gasto público se van a destinar estos ingresos que se pretenden recaudar u obtener por el ejercicio fiscal 2026. Y dentro de las proyecciones de crecimiento para el ejercicio siguiente, se prevén por parte del paquete económico un crecimiento porcentual entre el 1.8% al 2.8%, que en la media proyectada sería un 2.3%. Esto es mucho más elevado a lo que, por ejemplo, establece el Fondo Monetario, que prevé para México un crecimiento de no más del 1.4%. Y hay factores a los que se apuestan o por los que se les apuesta en el paquete económico para poder llegar a esta meta de ingresos que comentábamos. Principalmente la recaudación de impuestos, que es un tema que vamos abordando y que esta se pretende materializar o canalizar a través de con todas estas modificaciones que se están gestionando, tanto en materia fiscal y aduanera, muy enfocado a la recaudación en materia de comercio exterior. Y un tema importante dentro de los factores impulsores por los que se apuesta en el crecimiento o en la meta de ingresos del paquete económico 2026 es precisamente la inversión nacional y extranjera. Aquí hago una pauta en dos temas que son interesantes. Evidentemente, la captación de inversión extranjera es un tema prioritario para nuestro país, pero hoy por hoy, en la tendencia o en este contexto actual donde se convierte en un factor importante para llegar a esta meta de ingresos, hay que tener en cuenta también, pues bueno, diferentes factores, ¿no? Que pudieran de alguna manera minimizar el impacto de la obtención de ingresos a través de este rubro de inversión, como pudiera ser, o es más bien, la situación geopolítica y económica internacional, esta guerra también arancelaria que se ha venido gestionando ya a lo largo de este año. Y por otra parte también que 2026 es un año donde inicia el proceso de revisión del TEMEC. Y bueno, eso también evidentemente vendrá acompañado de gestionar incertidumbre, alguna incertidumbre en los inversionistas, precisamente por las bases que todavía están por definirse o negociarse. Por otra parte, uno de los aspectos que son o pudieran ser también relevantes en cuanto hace a, a poder desestimar o desanimar a los inversionistas extranjeros
a invertir en México es la instalación precisamente de nuestro nuevo sistema judicial, que ya está en curso desde septiembre de este mes, perdón, el mes pasado, y donde sabemos se está configurando un nuevo sistema de impartición de justicia, donde uno de los retos más claves es precisamente el poder configurar el Estado de Derecho, ¿no? Y que esto va a ser un reto que va a mantenerse por un periodo pues bastante prolongado y que pues evidentemente también puede causar esa desmotivación a los inversionistas extranjeros para invertir en México. Hay un tema que también es importante resaltar en cuanto hace a no solo a la atracción de inversión extranjera, sino también al mantenimiento de las inversiones extranjeras existentes. Hoy por hoy, justo vamos a comentar de este tema en el webinar del viernes siguiente. Secretaría de Economía ha estado iniciando desde el mes de septiembre la revisión masiva a programas CIMEX, ¿no? Donde se han visto afectados casi 700 programas, 700 empresas con inicios de cancelaciones del programa y bien, pues están suspendidos de la operación de los beneficios que otorga este programa sectorial. Estos requerimientos son requerimientos muy minuciosos que integran una diversidad de información y son requerimientos muy robustos que, bueno, en la práctica se está otorgando 5 días a las empresas para poderlos responder y, bueno, la imposibilidad a veces material de las empresas de poder proporcionar toda la información requerida está gestionando estas suspensiones o cancelaciones. Entonces, esto me parece a mí un poco contradictorio, lo que está sucediendo con el tipo de sanciones que se están imponiendo a primera fase a las empresas CIMEX. Y bueno, sin dejar de un lado de que, por supuesto, ha habido abusos del programa, se han detectado conductas evasivas donde se están utilizando, bueno, tanto programa IMEX o recinto fiscalizado estratégico en diferentes esquemas que denotan evasiones fiscales o prácticas de evasión fiscal agresiva. Sin embargo, pues bueno, tomando en cuenta que casi 700 empresas han sido afectadas con estas suspensiones, estamos hablando casi el 10% de todo el grupo de empresas CIMEX autorizadas en México, ¿no? Entonces, bueno, esto ya como comentario es clave. Como voy a comentarlas de manera muy rápida, precisamente el tema de no deducibles en lo que hace a cuotas que los bancos pagan al Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, las cuales ya no serán deducibles para efecto del ICR. Con esto se busca incrementar la recaudación del sector financiero y reducir beneficios fiscales que eran específicos, ¿no? O especiales. Igualmente, como lo comentaré en el bloque de IEPS, se plantea el generar un aumento al consumo de bebidas azucaradas, así como al consumo de tabaco. Esto con la intención de incentivar el consumo de estos productos que son nocivos para la salud y por otra parte, pues bueno, aumentar la recaudación. Aquí hay varios temas interesantes. Estos son impuestos, bueno, o estas medidas tributarias son hacia precisamente en beneficio de la salud y bueno, por ahí les estaré comentando algunos aspectos interesantes en lo que hace a estos aumentos. Que aquí, por cierto, un comentario. Desde el sexenio pasado se ha venido resaltando, insistiendo y se ha mantenido la política de no generar una reforma fiscal integral, no crear nuevos impuestos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que lo que se gestiona a través de este paquete económico es un aumento a los impuestos ya existentes, a las tasas. Propiamente no es una reforma integral, pero sí tenemos un incremento, ¿no? En las tasas tributarias. Y bueno, adicionalmente dentro del paquete económico se prevé la ampliación también de la base de contribuyentes, que este es un tema prioritario para nuestro país. Justamente recuerdo, creo que fue mayo o marzo por ahí de este año, se registró una disminución de 1 millón de contribuyentes de precisamente pues el total, ¿no? De los contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto también es un aspecto interesante porque pues realmente fue una disminución bastante relevante
y se puede deber a muchas situaciones como las que hemos estado o las que he comentado en cuanto hace sobre todo a la suspensión, pudiera ser, o el paro de actividades de empresas productivas como son las CIMEX, ¿no? Y bueno, también al contexto actual e internacional en lo que eh, existe en cuanto hace a estos movimientos geopolíticos, económicos, guerra arancelaria, etc., ¿no? A nivel internacional. Bien, por otra parte, también dentro del paquete económico se refuerzan y se confirman, se insisten en ciertas acciones de lucha en contra de prácticas de evasión fiscal, sobre todo prácticas graves. Y el propósito precisamente es mejorar la eficiencia recaudatoria. Aquí también comentar en cuanto hacia disciplina fiscal, que es otro de los temas donde se proyecta, pues bueno, estas bases para poder mantener unas finanzas públicas sanas, sin frenar el gasto social, evidentemente. Se proyecta una reducción gradual del déficit público hasta alcanzar un 4,1% del PIB. Y bueno, adicionalmente a esto, se preserva esta visión social que ha tenido el gobierno en cuanto hace a la gestión y ejecución de programas sociales. Se preservan prioridades sociales y de salud, con programas, por ejemplo, como salud casa por casa, laboratorio en tu clínica, y bueno, además de seguir consolidando la compra de medicamentos, que también ha sido un tema, pues evidentemente ha impactado, ¿no?, a la sociedad en general en México, y continuar con los programas sociales ya existentes que sabemos son están dentro de la agenda prioritaria del gobierno federal. Hay una inversión importante a infraestructura. También comentar parte alta del gasto que se proyecta como en la Ley Federal de Egresos es el gasto que se destina a Pemex y bueno, precisamente con este proyecto de la refinería. Es un gasto importante para este ejercicio, adicional también a la inversión que se hace en materia de infraestructura, a los trenes AIFA, Pachuca, Querétaro y Tren Maya también, ¿no?, que tiene una porción importante en cuanto hace al gasto público. Ahora, entrando a los cambios, voy a comentar de manera resumida algunos de los cambios que generan mayor impacto en materia aduanera y que son de los que vamos a estar conversando el día de hoy. Voy a tratar comento desde este momento, de compartirles la información de manera ágil y, bueno, tratando de poder abarcar todos los temas principales de estas modificaciones, esperando podernos ajustar al tiempo de la sesión. Y bueno, si hay dudas, igualmente tendremos un bloque para preguntas y respuestas. Ahora, en materia de aduanera se gestionan diferentes cambios. Uno de los que ha causado, pues evidentemente, mayor preocupación o controversia son los cambios en materia de la patente del agente aduanal, donde ha tenido eh, cambios significativos. Y por otra parte, también el tema del aumento y la actualización de conductas de infracción aduanera y sus sanciones. Un tema importante es que hay sanciones dentro de la ley aduanera que se están elevando a un 300%. Lo vamos a ver en lo especial, pero pues evidentemente aquí hay un aumento importante en lo que pudiera ser una consecuencia de cometer una infracción bueno, dentro de la ley aduanera. Adicionalmente a esto, como ya también lo hemos venido recalcando, ha sido parte ya de varios, bueno, hace como 3 planes maestros de fiscalización, se ha venido integrando esa posibilidad que tiene la autoridad ahora de poder realizar procedimientos de fiscalización, mayor revisión, comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a través del uso de tecnología e inteligencia artificial. Esto también se refuerza con el paquete económico 2026, donde se adicionan ya de manera formal a la ley aduanera y al Código Fiscal facultades para que la autoridad haga uso no solo de la inteligencia artificial o herramientas tecnológicas, sino también de otros dispositivos que podrá utilizar en el ejercicio de las facultades de comprobación. Hay algunos temas que impactarían a la cadena de suministros, por ahí también vamos a estar viendo que se vuelven mucho más estrictos los requisitos para las empresas certificadas
y bueno, en general para el régimen de depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico. Dentro del impacto en comercio exterior, con este paquete económico, principalmente vamos a ver el aumento en los aranceles, que aquí es un tema importante, se afectan a varios sectores, como ya lo adelantaba, la reducción de plazos en regímenes temporales, en depósito fiscal, principalmente, algunos cambios en cuanto hacia recintos fiscalizados estratégicos, que en la exposición de motivos se establece que se ha detectado el mal uso también de precisamente del esquema o del régimen de recinto fiscalizado estratégico y se vienen a endurecer las reglas para este esquema con el paquete económico y bueno, ya también reglas más estrictas en lo que hace a IMEX y transferencias se incluyen dentro del paquete económico. Este es un visor de los cambios que pudieran impactar a las operaciones en cuanto hace o que se integran dentro de este paquete y es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. En el importantes donde la autoridad refuerza sus facultades o refuerza las facultades dotando a las autoridades de mayores facultades en cuanto hace a la revisión precisamente de estas operaciones inexistentes que se realizan sin contar con la capacidad sustantiva, sin contar con la capacidad material. Y aquí se propone adicional el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación para establecer un marco jurídico que armoniza, como ya lo comentaba, el artículo, la reforma, ¿no? El artículo 19 constitucional. Aquí hay un tema interesante, inclusive yo hacía este comentario en algunas sesiones pasadas. En el artículo 19 constitucional se establece como delito grave el uso de comprobantes falsos. Y hacíamos reflexiones en algunas sesiones pasadas que no existen los comprobantes falsos como tal, ¿no? Porque el comprobante que se emite siguiendo todas las lineamientos que establece el propio Código Fiscal de la Federación, es decir, un CFDI digital, timbrado, etc., pues propiamente no se podía considerar falso. Sin embargo, bueno, ya está, ahora con el paquete económico se refuerza esta parte para establecer y dejar claro que la intención del gobierno es precisamente sancionar no el comprobante como tal en su sentido formal, que es esta emisión a la que yo me refiero, sino el tema de en la parte de fondo, donde no se acredita la sustancia económica ni material, ¿no? Y bueno, esto se establece precisamente dentro de los cambios al Código Fiscal. Se establece también un procedimiento, esto es una parte novedosa en cuanto hace a la revisión de operaciones inexistentes, se establece un procedimiento acelerado para determinar la falsedad de los comprobantes. Esto es muy interesante. Recordemos hoy por hoy que la autoridad tiene la capacidad en cuanto hace infraestructura tecnológica de revisar de manera mucho más amplia a los contribuyentes, de revisar también de manera mucho más ágil. Y parte de esto también, pues claro, no se queda atrás la revisión de este tipo de conductas que son de las prioridades más importantes en lo que hace a la revisión de prácticas de evasión fiscal por parte de la autoridad. Aquí en este procedimiento abreviado, lo que precisamente se dispone es que la autoridad va a poder realizar en un plazo de 5 días una determinación de si hubo o no esta utilización o si incurrió el contribuyente en el uso de estos esquemas graves de evasión. Y bueno, partiendo de eso, se le otorgará un plazo al contribuyente, que es un plazo también muy resumido, teniendo como resultado la suspensión temporal de sellos digitales. Y evidentemente el inicio del procedimiento previsto en el artículo 69. Esto es una de las novedades que se establecen dentro lo que hace al apartado de operaciones inexistentes o operaciones del uso de comprobantes falsos, ¿no? Un cambio que es en cuanto hace al registro federal de contribuyentes, ya hablaba como también una de las prioridades en la agenda que va dirigida precisamente a fomentar esta captación de ingresos necesarios para fortalecer el gasto público, se hablaba de el aumentar, ¿no?, la base de contribuyentes, pero a la vez también el Código Fiscal establecerá ya dentro de los supuestos formalmente la posibilidad de negar inscripción a personas vinculadas con facturación falsa, operaciones inexistentes o que tuvieran un historial tributario en cuanto al uso de deducciones indebidas.
y bueno, pues les estaría negando o cancelando la inscripción del RFC. Esto también va inclinado a la limpieza o depuración de la base de contribuyentes, donde la autoridad podrá cancelar o suspender la inscripción del RFC o ajustar obligaciones cuando el contribuyente presente, por ejemplo, un periodo no presente, ¿no? En un periodo prolongado operaciones, presente inactividad o no emita, por ejemplo, ni reciba un CFDI u omita declaraciones o tenga. Algo importante, hay nuevas causales de suspensión temporal de sellos digitales. Hoy por hoy la autoridad ha utilizado esta posibilidad de restricción de los sellos digitales como una sanción que se está encuadrando por diferentes causas, ¿no? O motivos, tanto por infracciones o conductas omisivas que se detectan en materia aduanera como en materia fiscal. Y se ha vuelto ya una práctica de la autoridad el restringir los sellos digitales por cualquier incumplimiento que se detecte por parte del contribuyente. Pero bueno, aparte de los supuestos actuales, se agregarían hoy, a partir del 2026 nuevas causas para suspender temporalmente los sellos digitales. Aquí entran dentro de las nuevas causas la emisión de CFDIs en excesos frente a créditos fiscales no cubiertos, irregularidades en permisos para pagar productos regulados, incumplimientos en comercio exterior. Esto es importante porque puede configurar por cualquier tipo de conducta infractora en materia de comercio exterior, ¿no? Que ya lo viene haciendo la autoridad, pero bueno, ahora se refleja ya dentro de las causales formalmente expresas establecidas. La falta de atención de requerimientos de información durante revisiones, esto ya ha sido parte de las medidas de apremio que se realizan al iniciar un acto de fiscalización, donde, como sabemos, la autoridad está facultada para requerir información y documentación para acreditar o comprobar el cumplimiento de las obligaciones revisadas. Nos otorga días, que normalmente el plazo en general es de 6 días, de 15, etc. Y cuando el contribuyente no entrega la información en tiempo o de manera completa, existen diferentes medidas de apremio que, ojo, por ejemplo, una de las más recurridas por parte de la autoridad ha sido últimamente la suspensión al padrón de importadores, con lo cual se está empatando luego con un efecto dominó, en consecuencia, el inicio del procedimiento de cancelación de certificación de IVA y, bueno, pues también es el tema de la suspensión de sellos digitales, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también se establece como, esto es interesante, como falta precisamente, como causa de suspensión de cancelación, de suspensión temporal de sellos digitales, las discrepancias, eh, incumplimientos que se presenten por empresas obligadas a llevar control de inventarios conforme a la ley aduanera, artículo 59, anexo 24. Como sabemos, las empresas que hoy por hoy se encuentran certificadas o forman parte de este esquema integral de certificación tienen la obligación de dar un acceso a la autoridad para poder conocer en tiempo real la situación que guardan sus operaciones de comercio exterior, propiamente apartado C, anexo 24. Y dentro de las algunas modificaciones que vamos a estar comentando en la ley aduanera, se abunda en esta parte también de esa obligación de dar acceso a la autoridad en tiempo real y de manera permanente. Y bueno, también regresando a la suspensión de sellos digitales, el no cumplir con esta obligación de contar con un sistema anexo 24 actualizado que refleje de manera real las operaciones de comercio exterior, dará también como resultado la suspensión de sellos digitales, ¿no? Pero bueno, hablando de las consecuencias de anexo 24, son muchas y ya realmente creo que sellos digitales es realmente un extra, ¿no? Porque son realmente relevantes todas las consecuencias que se dan en la práctica al no poder acreditar un control debido del sistema anexo 24. Eh, Hay un tema también interesante en cuanto hacia facultades de comprobación. Ya hablábamos cómo la intención tanto del plan maestro de fiscalización como ahora del paquete económico y sobre todo de esta gestión federal administrativa, pues es precisamente elevar la recaudación, ¿no? Para poder sufragar todos esos gastos que son indispensables en cuanto hace a estos rubros del sector público, ¿no? Ahora, o programas sociales, entonces todo lo que ya sabemos que forma parte de las prioridades o en la agenda política del gobierno actual. Y la recaudación se está volviendo un factor importante para llegar a la meta de ingresos. Esto va muy acompañado, claro, de las facultades de comprobación, porque
son las herramientas a través de las cuales la autoridad puede fiscalizar, puede revisar a los contribuyentes. Hoy por hoy, con el uso de la tecnología que ha venido integrando cada día más la autoridad, pues se prevé también un disparo masivo de revisiones electrónicas para el 2026, ¿no? Esto ya lo hemos venido comentando. Es una consecuencia real de todas las modificaciones que se han venido gestionando, de todas las actualizaciones y adecuaciones que se han ido llevando a los procesos, tanto aduanero como a nuestras operaciones fiscales y convivencia y comunicación con la autoridad del día a día, ¿no? Dentro del paquete económico 2026 se agregan medios de prueba adicionales, como el uso de fotografías, el uso de videos, de audios, que podrán tomarse dentro de la visita o del procedimiento de fiscalización. Esto es un tema que va muy también direccionado a poder, pues bueno, hacer frente a ciertos argumentos que en la práctica se hacían valer en defensas legales, donde se argumentaba que posiblemente la autoridad no cumplía con algún requisito formal dentro del procedimiento, muy propiamente que no se cumplían a veces las circunstancias de tiempo, modo, lugar de manera adecuada, y todo eso, bueno, daba como resultado que se declararan vicios de forma fundados y con eso se nulificaban las resoluciones. Vamos a ver varios de estos aspectos dentro de los cambios donde la autoridad está estableciendo ya como facultades o adiciones a la legislación ciertos aspectos que venían siendo parte de agravios fundados en los tribunales, ¿no? Y bueno, esto también es parte ya del uso de herramientas tecnológicas y tiene como objetivo, como ya lo decía, facilitar también la documentación de los hechos y evitar controversias por parte de los contribuyentes. Ahora, hay un tema importante a tomar en cuenta a partir del 2026 y creo que a mí, lo personal, me parece de los más fundamentales en los cambios de código fiscal, que es el sistema de garantías del interés fiscal. Hoy por hoy, hasta antes de que acabe este año, eh, una vez emitida una resolución dentro de un procedimiento de fiscalización o determinado un adeudo a cargo del contribuyente, pero supongamos terminada una visita domiciliaria, se determina un crédito fiscal y el contribuyente está en la posibilidad de poder impugnarlo, acudir a las instancias legales para controvertir el acto, que propiamente en materia administrativa son recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo directo. En especial, revocación existía una facilidad, o existe todavía, de no tener que garantizar el crédito fiscal o pagarlo mientras esté en trámite el recurso. Esta facilidad es de mucho beneficio para el contribuyente porque, pues bueno, aun cuando a veces dentro de la instancia de recurso de revocación sabemos que posiblemente la misma autoridad va a confirmar su acto y no vamos a tener un resultado favorable, pues bueno, nos da oportunidad la instancia de recurso de revocación de preparar o presentar pruebas que no se hubieran presentado en procedimiento administrativo y sobre todo también preparar financieramente a la empresa cuando requiere gestionar un pago, un crédito fiscal antes de llegar a un juicio de nulidad o bien la fianza, ¿no? Que lleva algo de tiempo el poder obtenerla. Esto con la intención de que mientras se esté controvirtiendo el acto, no se ejecuten actos de cobro, no requieran el cobro y por tanto tampoco se ejecuten consecuencias por la falta de pago como es el embargo en la vía administrativa o como es también el tema de el embargo de cuentas bancarias o la cancelación de sellos digitales, ¿no? Y bueno, hay otras consecuencias, suspensión o inicio de cancelación de la certificación de IVAYEPS, padrón de importadores, etc., ¿no? Entonces, con el recurso de revocación, hasta hoy que existía esta facilidad, daba esa posibilidad de tener un tiempo extra en el que el contribuyente pudiera acudir al recurso y en ese tiempo de tramitación poder empezar a gestionar su fianza, poder a hacer ese análisis a lo mejor al interior de la empresa en materia financiera para poder planear, ¿no? De qué manera solventar este crédito. El tema de garantizar el crédito o pagarlo no es una condicionante para controvertir un crédito fiscal o un adeudo. Sin embargo, sí es necesario para poder nosotros suspender
la actividad de cobro por parte de la autoridad y todas estas consecuencias que veníamos hablando. Y evidentemente le brinda certeza jurídica a la empresa, ¿no? No tener ningún acto que pueda, pues bueno, impactar en su operación a través de la suspensión del padrón de portadores y todas estas consecuencias que hablaba. Entonces, en la práctica, esta es una facilidad que era de mucho beneficio para el contribuyente, pero también en la práctica lo que sucediera esto o sucede. No creo que en muchos de los casos, pero propiamente ha habido empresas que han hecho mal uso de este beneficio. Y lo que sucedía en la práctica o ha sucedido, y lo tiene detectado el SAT, es que hay empresas que tienen la determinación de un crédito fiscal, acuden a la instancia de recurso de revocación, no garantizan, no tienen la obligación de pagar el crédito y cuando termina la instancia, que dura entre 4 a 6 meses, a veces hasta un año, dependiendo, ¿no? Pero el plazo legalmente máximo debería ser 4 meses. Lo que sucedía en la práctica es que las empresas en ese tiempo hacían una planeación, pero para desaparecer, constituían otra empresa y luego desaparecían. Entonces esto volvía incobrable el crédito o frustraba esos esfuerzos de cobro que luego pudiera hacer en la siguiente instancia la autoridad. Y esto lo comento porque va a cambiar mucho el panorama en cuanto hace, en principio, a nuestras estrategias de atención de los procedimientos de fiscalización, porque hay que tener en cuenta que desde el momento que concluye un procedimiento de fiscalización con la determinación de una deuda, vamos a estar obligados a pagarlo. Entonces ya no va a existir este beneficio y lo que antes se volvía una ventana de tiempo de 4 o 6 meses, se va a nulificar teniendo la obligación hoy por hoy de pagar el crédito. Aquí hay otro tema muy importante que también se incluye dentro de este paquete económico enfocado al rubro de garantías fiscales, porque se establece un nuevo esquema jerárquico de garantías y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. De verdad que será muy complejo en muchos sentidos el llegar con una determinación de crédito fiscal en procedimiento de fiscalización. Y no quiero abundar en los efectos también que pudieran tenerse propiamente por la manera en que se pudiera estar resolviendo en este nuevo sistema judicial, ¿no? Entonces, ¿qué sería otro efecto adverso en contra o en lo que hace al contribuyente? Ahora, dentro de este esquema de garantías se elimina los mecanismos considerados pocos efectivos o de difícil ejecución o de cobro por parte de la autoridad, como son las cuentas de garantía fiscal, los títulos de valores y carteras de crédito, y bueno, se suprime, ya como comentaba, la dispensa, ¿no? Que permitía evitar la presentación de garantías al interponer recurso de revocación y bueno, y que retrasaban ya, como lo decía, el espacio para cobros inmediatos. Este es el nuevo esquema jerárquico de garantías. Hay que conocerlo si estamos con un procedimiento de fiscalización o si vamos a estar y si concluye este con una determinación de crédito fiscal. Esto me parece muy importante porque en la práctica una de las garantías más utilizadas es la fianza y es de las que es de alguna manera de más fácil acceso. El artículo 141 del Código Fiscal establece todos los medios de garantía. En la visión que se establece en esta modificación del Código Fiscal es un esquema jerárquico donde se va a requerir en principio, garantizar a través del billete de depósito, es decir, hacer el pago en la cantidad de dinero que se deposita precisamente en institución autorizada a nombre de la tesorería de la federación. Y estos irán de manera secuencial, excluyendo en su caso, pero a los anteriores, pero justificando el por qué no es posible garantizar con este orden. El orden es primero billete de depósito, si no está la empresa en posibilidad de garantizar a través de un pago del billete de depósito, es el segundo al que debemos acudir, es la carta de crédito. La carta de crédito es un documento emitido por una institución financiera que básicamente garantiza el pago del crédito fiscal por el contribuyente. Y bueno, en el caso de que el contribuyente no pueda obtener la carta de crédito, acudiríamos ya a la tercera, que es prenda o hipoteca. Y aquí el contribuyente puede ofrecer bienes muebles, inmuebles, etc., ¿no? Hasta el cuarto momento, justificando que no pudimos acudir ni al billete de depósito, ni a la carta, ni a la prenda, se pudiera acudir a la fianza.
Y bueno, la fianza se emite por una institución afianzadora en la que se compromete de manera solidaria, ¿no?, a pagar el crédito fiscal por el contribuyente en caso de que no se obtenga una resolución favorable en los medios de defensa. Si no se puede garantizar a través de fianza, nos vamos con obligado solidario y luego el embargo en la vía administrativa, ¿no? Pues, cuando no otorgue el contribuyente, en este caso, la opción 6 y última sería en el caso de que el contribuyente no otorgue de manera pues, voluntaria alguno de los medios de garantía antes mencionados, ¿no? Y en los cuales el caso en el cual la autoridad podrá embargar bienes. Dentro de la ley del IEPS también ha sido uno de los temas que se han comentado bastante por el incremento que se realiza a algunos productos de consumo que son consumo reiterado por parte de la sociedad de México. Dentro de estas medidas se busca fortalecer la recaudación fiscal por una parte y también adecuar el gravamen, sobre todo a nuevas realidades de consumo y realidades económicas no actuales. Estas modificaciones, por una parte, o lo que hace a la exposición de motivos del paquete económico, responden principalmente a la necesidad de actualizar las tasas del impuesto, pero principalmente también buscando desincentivar el consumo de los productos y bueno, el poder plantear con mayor claridad procedimientos de acreditamiento y control, ¿no?, en cuanto hacia el impuesto. Ahora, sí lo comento en este sentido porque normalmente estos impuestos dirigidos o impuestos a la salud, como lo que vamos a estar viendo ahorita, en cuanto hace al aumento que se realiza a las bebidas con endulcorantes y productos de tabaco y nicotina, normalmente se prevén con la intención de que lo recaudado, o tienen esa finalidad, que lo recaudado pueda ser destinado a todas esas acciones donde se puedan destinar a combatir o contrarrestar todos estos efectos nocivos en grupos de la sociedad que son consumidores. Sin embargo, lo que notábamos aquí en el paquete económico no se establece de manera precisa de qué forma se van a estar etiquetando los ingresos que deriven de estos aumentos a las tasas del impuesto y no propiamente, pues bueno, no se establece que se estuviera, ¿no?, dirigiendo o etiquetando a la realización de acciones para contrarrestar el consumo. En México, pues tiene de los primeros lugares, ¿no?, en cuanto hace consumo tanto de tabaco como de bebidas endulcorantes. En lo que hace a bebidas gaseosas, endulcorantes, México, creo por persona se consumen 166 litros anuales. Entonces, bueno, este aumento de lo que hace a las bebidas con endulcorantes pasaría de cuota por litro de 1.64 a 3.08, que es casi el 50% lo que está aumentándose, lo cual sería también de manera gradual. Y se introducirían algunas excepciones para productos con nicotina que sean utilizados, por ejemplo, en terapias de reemplazo, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, eso como comentario, digo, tenemos sobre todo el 2026 es año mundialístico, tenemos mundial y creo que es donde puede subirse todavía mucho más el consumo de este tipo de productos. Habría que ver, ustedes qué opinan, si este tipo de medidas verdaderamente desincentivan o no el consumo. Yo creo que no. Pero bueno, importante también lo que comentaba, no vemos que se establezca de manera precisa hacia dónde se va a etiquetar ese ingreso, ¿no? Y contrario al tema de los juegos de apuestas y sorteos, aquí también es importante, se establece un aumento en cuanto hace al impuesto por premios obtenidos en juegos, apuestas y sorteos. Esto va del 30 al 50% del premio obtenido o otorgado. Aquí se plantea que lo recaudado del IEPS para juegos y apuestas y sorteos se destine precisamente al sector salud, principalmente, pues bueno, a estos sectores que se ven afectados por estos vicios, ¿no? O actividades de ludopatía. Y bueno, eso sí se establece en el paquete. Aquí también importante, algunos expertos han establecido que esta alza en el impuesto provocará también mayor informalidad más de un 80%, ya que, pues bueno, seguramente las personas que son consumidores de este tipo
servicios o de juegos y apuestas estarán buscando algunas formas diferentes, a lo mejor, de llevar a cabo estas operaciones. Y por otra parte, tener en cuenta, en México el 60% del mercado de apuestas y sorteos opera de manera ilegal. Entonces, hay que, lo comento sobre todo por la percepción que se tiene en el aumento de la... Incluye un impuesto del 8% que grava los videojuegos con contenido violento, ya sea violencia intensa, sexual, explícito, sangre, etc. Y aquí también lo deja muy genérico. La reforma no establece qué se entenderá por cada uno de estos conceptos, así que pueda quedar a criterio de la autoridad. Y en este caso, las plataformas serían responsables de retener el impuesto con obligaciones de facturación y reporte. Esto, el 8% aplica sobre esta facilidad de repatriación de capitales, donde se prevé, pues bueno, como beneficio el poder retornar capitales que se hubieran mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre del 2025, poder retornarlos a México con una tasa preferencial del 15%. Estos capitales que retornen deberán ser invertidos por 3 años en inversiones productivas, infraestructura o bonos de gobierno, que esto se adiciona, u otros destinos autorizados. Pero aquí es importante hacer el comentario. En 2017 se gestionó esta misma versión del decreto de repatriación de capitales o este estímulo fiscal, que fue precisamente con el gobierno de Peña Nieto. Y justamente, pues bueno, muchas empresas se acogieron a este beneficio. En aquel entonces, creo que fue publicado el 18 de enero del 2017, en aquel entonces se tenía la tasa preferencial del 8%, lo cual era muy atractiva. Se repatriaron, no recuerdo, más de 300,000 millones de pesos de capitales extranjeros. Y algo que sucedió en la práctica fue que en el sexenio pasado hubo una alta fiscalización al rubro de repatriación de capitales. Como las condiciones en el decreto de aquel entonces no estaban tan precisas, eran algo genéricas, la autoridad recurrió mucho a interpretación al momento de fiscalizar a los contribuyentes, concluyendo que los contribuyentes no se ajustaban a las condiciones, no cumplían con las obligaciones del decreto, que realmente no eran muchas, y determinando créditos fiscales. Esto, basado en esta experiencia, pues bueno, seguramente muchas empresas valorarán, ¿no?, si vuelven a tomar esta opción del estímulo, que ahora, como comentaba, la tasa es del 15%, y el único condicionante es que estos ingresos sean lícitos, ¿no? Poder comprobar la licitud de los ingresos que se retornen deberán ser invertidos, ¿no? Como ya lo comentaba, 3 años, hay algunas fechas que se van a estar ahí precisando una vez que se emita ya de manera oficial el decreto, y nada más tener en cuenta que si se determina acudir a esta facilidad, que es una facilidad muy, muy, muy buena para cualquier contribuyente, hacerlo de manera adecuada, cumpliendo de manera adecuada con todos los requisitos y no dando espacio a que la autoridad pueda detectar inconsistencias, ¿no?, que puedan ser sancionables. Nosotros tenemos mucha experiencia, nos tocó en la práctica el llevar la defensa de este tipo de auditorías que se hicieron a las empresas que habían repatriado capitales. Y bueno, se han emitido ya varias sentencias favorables por parte de los tribunales administrativos. Y sí es importante, pues bueno, que no suceda esa doble experiencia en cuanto a las sanciones que puso la autoridad en el caso de que ustedes o alguna de sus empresas determinen acogerse a esta facilidad. En cuanto hacia fintech y plataformas digitales, instituciones de financiamiento colectivo retengan el ICR, también el IVA, sobre intereses generados en operaciones donde actúan como intermediarias. Las plataformas digitales también tendrían obligaciones de retención de declaración y uso de CFDI. No voy a entrar mucho a este tema. Aquí dentro de pantalla pueden ver parte del proceso de retención. Básicamente, la retención del ICR deberá calcularse aplicando una tasa del 20% sobre el total de los intereses nominales pagados a residentes en México. Para residentes en el extranjero se aplicará la tasa correspondiente y dicha retención también en pago definitivo, y la retención del IVA se realizará aplicando una tasa del 16% sobre los intereses generados. Entonces, pues bueno, básicamente esto es también parte de lo que se ha venido conversando entre las discusiones en el legislativo como parte de los
adiciones o aumentos que se hacen a los rubros de plataformas digitales. También a intereses devengados por instituciones bancarias y se ajustan las tasas de recargos. Se elevaría la tasa de retención sobre un monto de capital en cuanto a intereses devengados del 0.5% al 0.9%, y por lo que hace a recargo, me parece que es del 0.98% al 1.38% de manera mensual, ¿no? Ahora, entramos a mayor impacto en materia aduanera y que son de los que vamos a estar conversando el día de hoy. Voy a tratar comento desde este momento, de compartirles la información de manera ágil y, bueno, tratando de poder abarcar todos los temas principales de estas modificaciones, esperando podernos ajustar al tiempo de la sesión. Y bueno, si hay dudas, igualmente tendremos un bloque para preguntas y respuestas. Ahora, en materia de aduaneras se gestionan diferentes cambios. Uno de los que ha causado, pues evidentemente, mayor preocupación o controversia son los cambios en materia de la patente del agente aduanal, donde ha tenido eh, cambios significativos. Y por otra parte, también el tema del aumento y la actualización de conductas de infracción aduanera y sus sanciones. Un tema importante es que hay sanciones dentro de la ley aduanera que se están elevando a un 300%. Lo vamos a ver en lo especial, pero pues evidentemente aquí hay un aumento importante en lo que pudiera ser una consecuencia de cometer una infracción bueno, dentro de la ley aduanera. Adicionalmente a esto, como ya también lo hemos venido recalcando, ha sido parte ya de varios, bueno, hace como 3 planes maestros de fiscalización. Se ha venido integrando esa posibilidad que tiene la autoridad ahora de poder realizar procedimientos de fiscalización, mayor revisión, comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a través del uso de tecnología e inteligencia artificial. Esto también se refuerza con el paquete económico 2026, donde se adicionan ya de manera formal a la ley aduanera y al Código Fiscal facultades para que la autoridad haga uso no solo de la inteligencia artificial o herramientas tecnológicas, sino también de otros dispositivos que podrá utilizar en el ejercicio de las facultades de comprobación. Hay algunos temas que impactarían a la cadena de suministros. Por ahí también vamos a estar viendo que eh, se vuelven mucho más estrictos los requisitos para las empresas certificadas y, bueno, en general para el régimen de depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico, etc. Ahora, la parte de la aduanera, y que es un tema que ha encendido diferentes alertas, evidentemente porque hay sectores de comercio exterior que van a ser muy impactados con esta reforma y, bueno, hay también impacto en general para todos los usuarios de comercio exterior con algunas porciones de las modificaciones a la ley aduanera. Las modificaciones planteadas implican una reestructuración integral en el sistema aduanero. Aquí se propone mucho la inclusión de procesos digitalizados. Como ya comentaba al inicio, parte de la recaudación que se prevé y también la fiscalización que se estará intensificando será en materia de comercio exterior. Y esta parte de la inclusión de procesos digitales, por una parte, deriva también o tiene como antecedentes ciertos compromisos internacionales que se están haciendo o acuerdos que se gestionan en materia de modernización de aduanas y procesos, principalmente ante la Organización Mundial de Aduanas, pero también tiene que ver con esta posibilidad que la autoridad ha ido adquiriendo de poder reforzar sus facultades de comprobación, sus herramientas de fiscalización, con lo que puede realizar un procesamiento mucho más ágil de la información del contribuyente, del comportamiento fiscal del contribuyente, sancionar, en su caso, conductas y, bueno, detectarlas, ¿no?, de manera masiva. Entonces, pues bueno, es la reforma que se plantea en cuanto a los agentes aduanales, a su patente, que es su autorización para operar en diferentes aduanas. Y aquí realmente dentro de los cambios se destacan cuestiones como la vigencia de la patente aduanal. Actualmente la patente aduanal no tiene una vigencia, pero ya con las reformas se incluye una vigencia de 20 años que pudieran ser prorrogables
En el proyecto inicial se establecía una vigencia de 10 años, ya en la última aprobación realizada y con las modificaciones que se están gestionando al final, aparecen 20 años y bueno, ya comentaba con posibilidad de prórroga y pues bueno, ya este es un tema que sí cambia drásticamente la forma en la operación de los agentes aduanales. Por otra parte, también se incluye la obligación de una certificación trianual. Esto tampoco estaba como parte de las obligaciones que venían gestionándose para el mantenimiento de la autorización y esta certificación trianual tendrá como objetivo pues el poder confirmar el grado de especialización de la competitividad de precisamente de los agentes aduanales. Dentro de los temas que son todavía más trascendentes es el tema de la responsabilidad solidaria. Hasta hoy existe en la ley aduanera diferentes supuestos, artículo 54 de la ley aduanera, que prevén exclusiones o excepciones a la responsabilidad del agente aduanal. Y con esto en la práctica se excluye al agente aduanal de catalogarlo como responsable de sancionarlo en una determinada situación, operación, propiamente en alguna operación dentro del despacho aduanero, por alguna conducta que pudiera ser infractora. Entonces, lo que sucede en la práctica es que hay supuestos donde se le determina al agente aduanal como responsable solidario del pago de las contribuciones y hay supuestos que sobre esa responsabilidad se puede aplicar ese excluyente que lo exime, ¿no? La aplicación de la sanción. Se eliminan estos excluyentes haciéndose al agente aduanal, pues quedando ya como un responsable también directo del pago de los impuestos al comercio exterior. Y esto seguramente también va a tener efectos en cuanto a muchos temas, la permanencia en el mercado de ciertos agentes aduanales, pero también posiblemente el aumento en las tarifas de los costos de servicios aduanales, porque propiamente a partir de esta reforma, los agentes aduanales estarán asumiendo responsabilidades todavía mayores en cuanto al ejercicio de su función. Pues bueno, realmente es uno de los temas que se ha venido discutiendo dentro del sector del rubro de agentes aduanales. Sin embargo, pues ya hubo una aprobación en estos términos de la reforma y será la nueva visión en cuanto hace a la operación y funciones del agente aduanal. Algo importante aquí que veo dentro de este rubro o de este bloque de modificaciones a la ley aduanera es la integración de un consejo aduanero. Este consejo aduanero se prevé que va a tener facultades para suspender, para cancelar, para extinguir la patente o solicitar el inicio de cancelación de la patente, perdón. Este consejo aduanero va a estar formado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la NAM, por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y así como otros invitados que todavía no están muy claros dentro, seguramente vendrá esto en las reglas, de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Y básicamente el Consejo pues tendrá de alguna manera o discrecionalmente esta facultad de poder determinar, ¿no?, ciertos efectos en cuanto a la patente. También hay modificaciones en lo que hace a el artículo 160, fracción cuarta, que establece las condiciones para obtener la autorización como mandatario autorizado. Aquí se agregan algunos requisitos en cuanto hace al acreditamiento de la experiencia también del mandatario. Y adicionalmente se agrega como parte de las obligaciones de la agente aduanal el reportar infracciones de los importadores y exportadores. Esto es interesante. En tiempos pasados, bueno, dentro del contexto todavía actual, recordemos que se estableció como obligación de los contadores públicos registrados que al tener algún indicio o información de alguna conducta delictiva cometida por el contribuyente, tenían la obligación de reportarla al SAT. Y esto fue muy discutido porque precisamente se establecía, o se hablaba de que el contador no es perito en materia legal, no puede determinar cuándo se configura un delito, y es uno de los temas que están desapareciendo, se prevé que va a desaparecer dentro de las obligaciones del Código Fiscal. No obstante, se integra esta para los agentes aduanales como obligación también de reportar conductas de delito, y eso como dentro del paquete económico se refuerza y se mantiene precisamente el tema de las facultades aduaneras, pero también a través de la innovación tecnológica aduanera que implica el uso de herramientas digitales, canales más rápidos y accesibles de comunicación y en general todo este proceso masivo donde se busca el digitalizar todos los procesos aduaneros, que ya lo digo, tiene como efecto u objeto
una fiscalización mucho más ágil con todos estos parámetros que ya hemos visto, ¿no? En materia de uso de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas, pero sobre todo en la ejecución de revisiones electrónicas que serán ya hoy por hoy la herramienta número uno de fiscalizar y sancionar a los contribuyentes. Por ahí creo que vamos a tener un curso de revisiones electrónicas, ya lo hemos tenido en el pasado y se ha siempre reiterado en la parte de cómo las revisiones electrónicas son procedimientos muy sumarios, son realmente, a contrario, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria que en la práctica duran 18 meses. Una revisión electrónica dura máximo alrededor de 40 días, mínimo 15 días, y esto vuelve pues realmente las condiciones de poder sancionar y determinar créditos muy ágil a la autoridad, ¿no? Entonces, pues bueno, ya platicaba que el gobierno federal planea a través o refuerza dentro de este paquete económico la intención de realizar la digitalización más grande de la historia, con lo cual se busca también desarrollar sistemas mucho más eficientes, agilizar y simplificar los procesos administrativos. Aquí se forma o se habla también de la integración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que estará llevando el liderazgo en este tipo de proyectos y también que estará generando la implementación de estos sistemas tecnológicos. En cuanto hace, pues bueno, ya comentaba también de control de inventarios, biovigilancia y seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las operaciones, etc. Hay un tema que se distingue dentro de la reforma que se gestiona en la ley aduanera, donde se establece la obligación de que los sistemas de control de inventarios de los usuarios que realizan operaciones de comercio exterior, además de que tengan que ser automatizados, también deben de ser permanentes. Con esto, la autoridad busca tener acceso interrumpido a estos controles de importadores y exportadores con las implicaciones relativas, ¿no? Esto también es importante porque hasta ahorita, en este momento, no se hace una distinción expresa en cuanto hace a si será solo aplicado a las empresas CIMEX. Bueno, como sabemos, todas las empresas que realizan operaciones de comercio exterior deben de llevar un control de inventarios. Y, pues bueno, se habla aquí ya también de esa intención de la autoridad de ampliar la posibilidad de tener acceso a la información de las operaciones de comercio exterior de todos los usuarios, ¿no? No solamente las empresas IMEX que cuentan con una autorización en el esquema de certificación, y eso ya sabemos que eso es parte de la visión que se estará gestionando el siguiente año, ¿no? Se estará ampliando lo que hoy sucede o se establece en el apartado C del anexo 24 solo para empresas certificadas. Para determinar contribuciones utilizando el factor que emita la Secretaría de Hacienda, se propone incorporar a la ley el mecanismo que permita autorizar a estas empresas a llevar a cabo operaciones de comercio exterior mediante procedimiento simplificado, y deberán contar las empresas con un sistema de análisis de riesgo. Esto también ya se venía perfilando anteriormente en reglas, y que este sistema de análisis de riesgo sea capaz de verificar a la autoridad el cumplimiento de las obligaciones fiscales. También se establece como obligación, bueno, perdón, que este sistema también tenga acceso, ¿no? Este sistema también debe tener acceso a la autoridad. Y por otra parte, se prevé como obligación el mantener la información de las operaciones de comercio exterior, conservarlo por 5 años, y sobre todo la información que va vinculada a identificar el valor, la descripción, la naturaleza y el origen de las mercancías. En depósito fiscal también se plantean algunas obligaciones novedosas, principalmente la obligación de que la mercancía destinada al régimen de depósito fiscal llegue al almacén general de depósito en un plazo máximo de 20 días naturales, salvo en casos que aconteciera la fuerza mayor, ¿no? O caso fortuito. En caso de incumplimiento a este plazo, sería necesario realizar el cambio de régimen, en este caso a incorporación definitiva. Asimismo, se prevé reducir de 20 días naturales a 24 horas. Esto es una reducción importante. El plazo para que los almacenes generales de depósito informen sobre cualquier diferencia, ya sea sobrante o faltante, entre la mercancía recibida y declarada. Me voy un poco rápido en estas últimas partes para resaltar más en donde hay cambios que pudieran. El fiscalizado estratégico también se busca por parte de la reforma corregir el uso indebido que se establece, se ha detectado en este régimen en cuanto hace a prácticas también de evasión fiscal agresiva.
se establece dentro de la reforma que se ha detectado el ingreso de mercancías terminadas sin transformación productiva, provocando, pues, evidentemente, evasión fiscal. Para evitarlo o para contrarrestarlo, se prohíbe destinar este régimen, por ahora se prohíbe destinar este régimen, productos que no se sometan a procesos productivos y se restringe su uso a las empresas autorizadas, evitando conflicto de interés. Va a haber reglas todavía que se van a estar comunicando a través de las reglas generales de comercio exterior en cuanto ya sea ampliando la interpretación de estos cambios, ¿no? Y bueno, realmente también se establecen algunas medidas más estrictas. Los recintos no podrán colindar con áreas fiscales. El transporte deberá realizarse por empresas registradas y el despacho será exclusivo de agentes aduanales certificados. Entonces, pues bueno, como vemos aquí, se refuerzan mucho las reglas o algunas obligaciones para el recinto fiscal estratégico. Un tema importante es el tema de la eliminación del aprovechamiento del 5% por ingresos de servicios, que, bueno, hasta la fecha, este aprovechamiento que equivale al 5% de los ingresos obtenidos por los servicios que prestan dichas empresas o recintos fiscalizados, como ya, bueno, servicios, ya sea almacenaje, manejo, custodia de mercancías, y que representaba un incentivo para este esquema, se elimina. Este pago se vuelve obligatorio y lo cual evidentemente va a afectar a las empresas concesionadas o autorizadas que administran los recintos fiscales. Y por otra parte, pues bueno, en términos prácticos, esta medida busca homologar las obligaciones fiscales entre los distintos tipos de recintos, incrementando la recaudación y bueno, cerrando también posibles espacios de privilegios, ¿no? Para la evasión. Esto en cuanto hace a recintos fiscalizados. Ahora, en el esquema integral de certificaciones propiamente para empresas que cuentan con certificación o prueba económica autorizado, también se refuerzan algunos de las obligaciones y requisitos para acceder al esquema y como sabemos, estos requisitos luego son obligaciones de carácter permanente para cada empresa. Dentro de las obligaciones se refuerza el tema de que ningún socio pueda haber sido condenado por delitos ni la empresa tener sanciones administrativas en comercio exterior. Entonces, esto también nos vuelve a llevar a lo que comentaba en cuanto a los efectos que va a tener el cambio en el sistema de garantías de interés fiscal y pues todos los efectos adversos que vengan en cuanto a la impugnación, defensa de créditos fiscales, ¿no? Por justamente lo que comentaba, pues esto que todavía no sabemos, ¿no? En cuanto a cuál será la tendencia en cómo se estará resolviendo por este nuevo Poder Judicial y hacia dónde se estará inclinando la balanza. Ahora, si una empresa pierde su autorización por la comisión de delitos fiscales o sanciones graves, ya no podrá registrarse bajo el esquema. Y eso también es importante. Anteriormente se integraba por ahí la posibilidad de volver a postularse a la autorización en un plazo de 2 años posteriores a la cancelación. Ya esto también se elimina. Y aquí vemos cómo se endurecen también precisamente las reglas para este rubro de certificación. Hay un cambio en cuanto hace a importación temporal de mercancías en el mismo estado. Lo voy a comentar muy rápido. Se reduce el plazo de 10 a 5 años con posibilidad de prórroga. Esto aplica solamente para importaciones temporales con retorno al mismo estado, como por ejemplo son casas rodantes, otros bienes, embarcaciones principalmente, u otros bienes que se retornan precisamente sin modificaciones y bueno, no afecta a las empresas con procesos productivos, a las empresas CIMEX o de servicios, pero es un cambio que se gestiona dentro de este apartado de modificaciones. Hay un cambio también importante en lo que es a transferencias de mercancías importadas temporalmente. Aquí se establece que las transferencias de mercancías importadas temporalmente por empresas, ahora sí con programa IMEX, las partes involucradas tendrán la obligación de solicitar, de proporcionar y conservar la información de la materialidad de las operaciones. Y ojo aquí porque esto es muy importante. Dentro ya, como lo comentábamos en días pasados, parte del rubro de fiscalización que está siendo ahorita muy reiterado por la autoridad o lo que se está realizando con mayor continuidad es la materialidad de las operaciones en comercio exterior. En operaciones virtuales, en estas transferencias que se realizan entre empresas CIMEX, ya sean todas aquellas que entran clave B1, B5, etc., ¿no?
Y básicamente se ha estado la autoridad está siendo muy rigurosa en la revisión de todos estos elementos con los que podamos comprobar nosotros pues la materialidad de la operación, que en la práctica el artículo 59, fracción novena del Código Fiscal establece tres supuestos en los que se tendrá por comprobado la materialidad. Cuando no se compruebe la materialidad, se entenderá que la mercancía, pues bueno, se encuentra fuera del plazo dentro del país. Ya sabemos que eso puede generar varios efectos, ¿no? Como son, en principio, la determinación de pago de contribuciones por ese excedente del plazo, de plazo temporal, el configurarse como ya una mercancía que está dentro del territorio nacional sin documentación que apare su legal estancia, pero muy importante, la configuración del delito de contrabando, que ya hemos reiterado, amerita ya la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es un delito grave. Y bueno, ahora con esta obligación realmente ya existe porque las mismas facultades de la autoridad perfilan a que tenga que mantener el contribuyente esta información, pero se viene a reforzar esta parte precisamente para generar mayor certeza en cuanto hace al tipo de requerimientos que la autoridad puede realizar. Aquí, en cuanto hace al proceso de integración de la información que deberá conservar la empresa que realice transferencias de mercancías, deberá llevarse este proceso desde que las mercancías se destinan al régimen de importación temporal y continuarse hasta su transferencia, incluyendo, pues bueno, toda la información o documentación que acredite el proceso productivo al que fue sometido la mercancía o proceso de servicios en su caso, garantizando con esto, por supuesto, ya lo platicábamos también en el webinar pasado, que las mercancías sí poder comprobar que las mercancías se hubieran utilizado para los fines productivos o de servicios por los que fueron importados temporalmente y evitando con esto el poder configurar prácticas de evasión, ¿no? O desvío al mercado nacional de estas mercancías. Bueno, esta parte se refuerza, aparecerá ya en la ley aduanera y es la tendencia actual de la autoridad, es de lo que hemos venido recomendando bastante, el tema de empezar a hacer revisiones preventivas, análisis de nuestras operaciones en cuanto hace a transferencias que hubiéramos realizado virtuales, porque es un aspecto que hoy por hoy 100% está siendo fiscalizado por la autoridad. En la práctica se vuelve algo complejo el poder integrar esta información. Lo que hemos visto con esta capacidad que tiene la autoridad de poder auditar a través de las herramientas tecnológicas, de poder revisar a una masa mucho más grande de contribuyentes y generar un procesamiento de los insumos de la información de manera mucho más rápida, pues evidentemente le da a la autoridad la posibilidad de revisar un mayor número de operaciones. Lo que hemos estado viendo en estas revisiones de fiscalización de transferencias, de operaciones de transferencias virtuales, es que se están revisando los 5 años. ¿Qué sucede en la práctica? Cuando tenemos un procedimiento de fiscalización que abarca los 5 años de operaciones, pues resulta un poco complejo el poder integrar todas las operaciones atendiendo si fue un volumen alto de operaciones. Y esto sí, luego no lo quieren entender las empresas, lo dejan de lado, lo ponen en cuarto, quinto tema de prioridad, pero sí lo deben de atender y se deben de estar integrando ya de manera preventiva esos expedientes que ahora se establecen ya como obligación en la ley aduanera porque van a ser fiscalizados en cualquier momento. Ahora, en depósito fiscal también hay algunas modificaciones en cuanto hace a los plazos. Básicamente se establece que las mercancías deberán arribar al almacén general de depósito dentro de un plazo de 20 días naturales y si las mercancías no arriban dentro de este plazo, se hará de manera automática un cambio al régimen de importación definitiva. Aquí también se establece pues bueno, el tema de que solo procederá el cambio del régimen o la transferencia de mercancías cuando éstas hayan arribado efectivamente al almacén dentro del plazo. Ya he comentado, afectan, realmente son motores. El porcentaje de fracciones afectadas es alrededor del 17%. Y vamos desde sectores automotriz, electrodoméstico, juguetes, plástico, aluminio, muebles, papel, cartón, remolques, motocicletas, vidrio, que realmente son sectores muy claves en la producción y transformación de bienes y servicios. Entonces, en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación se integran algunas propuestas, bueno, ya son una realidad, ¿no? La propuesta va básicamente a incrementar la tasa de 1.371 fracciones arancelarias
aplicando esta nueva tasa a bienes provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial. La tasa, el aumento va, actualmente las fracciones afectadas tienen una tasa de IGI de entre el 10 al 20% y con con esta nuevo aumento se sube la tasa al 35 hasta el 50%. Claro, esto también tiene que ver mucho con todas estas conversaciones que han venido derivando de la presión de Estados Unidos con esta guerra arancelaria y los compromisos que ha ido adquiriendo México en cuanto hace precisamente, pues bueno, a generar ciertos compromisos para contrarrestar los efectos del comercio en desventajas comerciales, prácticamente o básicamente todas las importaciones desde China pues bueno, adicionalmente a esto, también comentar, la ley de impuestos generales de importación y exportación tuvo ya el año pasado desde el 2023 ha tenido dos modificaciones con las que se aumentaron las tasas de IGI. Y precisamente en septiembre del año pasado se aumentaron a más de 540 fracciones arancelarias y llegando también a promedios del 50%, ¿no? Porcentajes del 50%. Esto fue parte también de la promoción de algunos medios de defensa, como el amparo por algunas empresas. Y pues por una parte, si bien estas medidas del gobierno han venido estableciendo un refuerzo a esta política proteccionista del mercado nacional que busca de alguna manera incentivar la producción nacional, también es cierto que esto está afectando de manera significativa la competitividad en general de varios sectores, encareciendo insumos esenciales y complicando sobre todo o generando estos efectos al consumidor final. Entonces, pues bueno, sobre todo en industrias donde dependen de cadenas de suministros internacionales, estas tasas van a aplicar a mercancías provenientes de países con los que México no tenga tratados. Y bueno, estos son al tener en cuenta algo aquí también, porque lo hemos estado viendo en la práctica, si bien no se incrementan o no se afectan productos provenientes con países con los que México tiene algún tratado de libre comercio vigente, esto siempre y cuando se cumplan las reglas de origen. Entonces aquí hay que tener mucha atención en cuanto hace precisamente al poder acreditar el cumplimiento de estas reglas de origen, ¿no? Porque, por ejemplo, con productos que se encuentran fuera del tratado y sin duda van a estar vinculados a este aumento. Pero si tenemos inclusive la importación de productos sujetos o incluidos de origen, perdón, de un tratado, de un país con el que México tiene tratado, donde se incorporan otros insumos, muchas veces en la práctica se incorporan insumos de otros países, países terceros, pues esto también sí pudiera aplicarles el nuevo arancel general si no se cumplen de manera adecuada las reglas de origen. Vamos a estar hablando también de reglas de origen, creo, la siguiente semana. Y bueno, esto puede representar, por supuesto, un reto para las empresas manufactureras, muy principalmente las ensambladoras que operan con cadenas de suministros globales, pues tendrán que revisar con mayor rigor el cumplimiento de los criterios de origen y no perder los beneficios arancelarios, que recordemos también, esto es un tema muy fiscalizado. Este incremento arancelario pues tiene o se percibe no solo como un cambio técnico, es también una medida con potenciales interesante en cuanto a los requerimientos de información enfocados a la contabilidad. Esto también tiene que ver con lo que les comentaba de cómo la autoridad pues, ha venido precisamente tratando de superar o hacer que se superen algunos argumentos que ya han sido ganados en juicio. En la práctica, lo que ha sucedido es que eh, se hacían valer diferentes argumentos estableciendo que la autoridad se excedía de lo requerido en revisión de gabinete, visita domiciliaria, porque requería información que no formaba propiamente parte de la contabilidad, eh, como la describe el artículo 28 del Código Fiscal. Hoy por hoy se incluye dentro, y esto es interesante, pues bueno, como sabemos, la contabilidad hasta el día de hoy
comprende desde registros, pólizas, comprobantes fiscales, inclusive la documentación aduanera y bancaria. Y con la reforma que se gestiona, se va a incluir también, y de manera genérica lo establece el artículo, información financiera y económica como un componente adicional a la contabilidad. Este cambio, evidentemente, fortalece la capacidad de la autoridad de poder detectar mayores discrepancias fiscales. Esto en operaciones simuladas, en precios de transferencias, operaciones con partes relacionadas. Y bueno, también el poder detectar obligaciones sin que acrediten la materialidad. Y esto también nos lleva al concepto tanto aquí de operaciones inexistentes como al concepto de materialidad que establece el artículo 59, fracción novena del Código Fiscal, en lo que hace a operaciones de comercio exterior, que lo acabamos de ver en algunas sesiones pasadas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente también dentro de esto la autoridad va a poder, no se define dentro de la reforma hasta dónde va a abarcar este requerimiento en materia financiera y económica, por lo tanto es genérico, es amplio, y aquí se pudiera estar incluyendo desde en información financiera la información de activos, pasivos, patrimonio, flujo de efectivo, importante en la información económica, inclusive costos, márgenes, rentabilidad, y bueno, entre otros rubros que pudieran permitirle a la autoridad verificar la razonabilidad económica de las operaciones. Eso también considerarlo como algo importante, viene dentro de los cambios. Hay un tema que se expone como una facilidad, el tema de poder autorizar el pago en parcialidades con los créditos fiscales, porque pues claro, ¿no? Nos vienen a restringir o a cambiar el método de garantía del interés fiscal y se establece como beneficio para poder de alguna manera balancear eso, el tema del pago en parcialidades. Lo que, si recordamos, dentro del esquema jerárquico de garantías, el primero está el pago, ¿no? El billete de depósito. Entonces, si no podemos pagar al 100%, la autoridad establece como beneficio el pago de crédito en parcialidades. Aquí es importante establecer que pago en parcialidades o la iniciativa propone autorizar el pago en parcialidades a los créditos fiscales vinculados con comercio exterior o derivado de aquellas revisiones posteriores al despacho aduanero. En la actualidad, los contribuyentes que desean regularizar su situación fiscal deben de liquidar el adeudo en una sola exhibición, lo que puede afectar, pues evidentemente, o afecta de manera significativa el flujo de efectivo de la empresa. Con esta reforma, el beneficio se aplica eh, pues bueno, se aplicaría durante toda la etapa de autocorrección, así como una vez firme la determinación de crédito fiscal, ¿no? De igual manera, también se plantea modificar el Código Fiscal para que la suficiencia de garantías ofrecidas, como ya lo comentaba ahorita en el orden que lo comentaba ahorita, se tengan por ofrecidas desde el momento de su presentación. Esto también contrarresta un poco el efecto adverso que pueda ocasionar este cambio en el sistema de garantías, porque en la práctica nosotros al ofrecer una fianza, por ejemplo, se hace el ofrecimiento ante la Administración Desconcentrada de Recaudación y hay que esperar a que nos autorice o nos determine como viable el método de garantía y se tenga ya formalmente autorizado el crédito fiscal. Con la reforma se establece que la garantía se va a tener por ofrecida desde el momento de su ofrecimiento, no tenemos que esperar a que la autoridad nos dé respuesta y bueno, con esto también se estaría suspendiendo el procedimiento de cobro o ejecución, ¿no? Hay también una propuesta en cuanto a las infracciones y sanciones que busca establecer como infracción el hecho de condicionar la emisión de comprobantes fiscales digitales a la entrega precisamente de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Y esto sanciona pues básicamente esa negativa de emitir comprobantes sin razón, ¿no? Esto ya se había previsto eh, a través del criterio 1 del Código Fiscal NV, creo que era, a través del cual pues, ya se planteaba o se establecía esto como una conducta indebida sancionable. Y bueno, ahora ya con mayor certeza se establece a nivel Código Fiscal y no nada más a nivel criterio, ¿no? Por otra parte, también ya como lo sabemos,